Hola, buenos días. Mi nombre es Verónica Hurtado Salazar y el día de hoy hablaremos sobre infección del tracto urinario en el paciente pediátrico. Dentro de la agenda que vamos a abordar tenemos definiciones y generalidades, su epidemiología, etiología, factores de riesgo, patogenia, cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, cuándo están indicadas las imágenes diagnósticas, qué complicaciones podemos tener, su profilaxis antibiótica y conclusiones. Bueno, entonces en cuanto a introducción, nosotros definimos lo que es la ITU como esa presencia y proliferación de microorganismos patógenos en el tracto urinario con síntomas clínicos. Súper importante porque tenemos que la ITU representa una de las infecciones bacterianas más comunes en pediatría. Inclusive pues se presenta en el 6 al 8% de esos niños con síndrome febril, una enfermedad aguda, y de ellos después de presentar el primer episodio, en los 2 años siguientes del 17 al 56% pueden presentar recurrencia. Es bien importante pues realizar un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, una pues para disminuir el riesgo de lo que es sepsis de origen urinario, también pielonefritis, recurrencia, la aparición de cicatrices renales y con ello pues evitar el desarrollo de hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. En cuanto a definiciones, nosotros tenemos lo que es bacteriuria, que es esa presencia de bacterias en la orina, con o sin infección. Cuando ya hablamos de bacteriuria asintomática, ya es un recuento significativo de bacterias dependiendo del método de recolección, ya sea por sonda, siendo mayor a 50.000 o mayor a 100.000 si es por micción espontánea, pero en ausencia de signos y síntomas clínicos. También la podemos definir entre una ITU no complicada y complicada. Esa ITU complicada pues va a ser en esos niños donde tengan un tracto urinario morfológicamente anormal, ¿sí? O funcionalmente esté alterado, cuando tengan una función renal alterada y también se estén inmunocomprometidos. Por el contrario, pues una ITU no complicada van a ser el tracto urinario va a estar normal, no hay compromiso de la función renal y pues su sistema inmunológico va a estar competente. También las podemos dividir en una ITU atípica y en una ITU típica, como ya vamos a ver posteriormente cuando hablamos de etiología. Lo más frecuente es que sea producido por E. coli, ¿sí? Por lo tanto, cuando es producido por un germen diferente a E. coli, se habla que es atípica. También cuando no hay un curso adecuado, sino que por el contrario no hay mejoría luego de 48 horas de tratamiento, también se considera típica. Y entre otras características, pues que haya sepsis, que el paciente esté muy enfermo, que haya disminución de la tasa de filtración glomerular, que haya oliguria o una masa abdominal. En cuanto a la localización anatómica, puede ser baja o alta. Baja, lo que es la cistitis, sin embargo, pues esta es la forma más común, sin embargo, más que todo en lo que son escolares, ¿sí? Adolescentes, y pues estos habitualmente no requieren pues el manejo eh, en urgencias, sí, hay ciertos casos que sí, pues que igual ya los vamos a nombrar. Y pues aquí está limitada lo que es la vejiga y la uretra y van a haber síntomas irritativos urinarios como disuria, polaquiuria, urgencia miccional. También puede haber dolor suprapúbico y también verse una orina turbia. Por el contrario, en esas itus altas o pielonefritis, pues ya va a haber un compromiso del parénquima renal, en donde pues ya se va a manifestar con síntomas clínicos, sistémicos, tales como fiebre, decaimiento, dolor abdominal, lumbar y también emesis. En cuanto a la recurrencia, nosotros tenemos que guías NICE lo definen como 2 o más pielonefritis en un año, 3 o más cistitis en un año o una pielonefritis y una cistitis en un año. La Academia Americana de Pediatría lo define como 2 o más episodios en 6 meses o 3 o más episodios en un año. En cuanto a estos términos, hay que tenerlo en cuenta lo que es refección y recaída. La recaída es cuando se produce por el mismo microorganismo de la ITU previa y esta ocurre en menos de 6 semanas. Y por el contrario, la reinfección ocurre más allá de 6 semanas y es por un microorganismo distinto a la anterior infección. En cuanto a epidemiología, como habíamos dicho, nosotros tenemos que la ITU pues, es muy frecuente en el servicio de urgencias y también en visitas a consulta externa. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que en Estados Unidos representa 1.5 millones de visitas ambulatorias y 50.000 ingresos hospitalarios al año.
Esto va a ir cambiando dependiendo de la edad del paciente y también dependiendo del sexo, ¿sí? La incidencia general de ITU en los niños es de 1.1% a 1.8% y en las niñas de 3.3 a 7.8%. Sin embargo, en los primeros 6 meses de vida es más frecuente en lo que son los niños, siendo hasta de un 5.3%, y esto va disminuyendo con la edad hasta alrededor del 2% para las edades entre el 1 a los 6 años. Por el contrario, pues en las niñas esto se invierte, ¿sí? Siendo la ITU menos común durante los primeros 6 meses, aproximadamente de un 2%, y aumentan con la edad, hasta incluso se habla de un 11% para las edades de 1 a 6 años. En los menores de un año es más frecuente también en los niños, sobre todo en los varones no circuncidados, y ya a partir de los 2 años, pues como ya hemos hablado, ya empieza a aumentar en lo que son el género femenino, siendo una relación de 10 a 1. También tenemos que hasta el 15% después del primer episodio de la población que genere una ITU, pues van a presentar en los siguientes 2 años cicatrices renales, y hay una prevalencia que se habla que es en 3 picos, menores de un año, entre los 2 y 4 años y en la adolescencia. Aquí pues podemos ver un gráfico en donde se observa esa diferencia, ¿sí?, de la incidencia de lo que son las ITU en los primeros 2 años de vida. Entonces miramos que, por ejemplo, hasta los 6 meses es más frecuente en el género masculino, y a partir de esto ya hay una inversión en donde empieza a ser más frecuente de ahí para adelante pues en el género femenino. En cuanto a la etiología, pues el microorganismo, ¿sí?, principal, por decirlo así, es Escherichia coli uropatogénica, que representa aproximadamente el 80% de los casos. Hay que tener en cuenta otros gram negativos, ¿sí?, como por ejemplo Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Citrobacter, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter, aerógenes y Serratia, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, Proteus, que tener en cuenta que también está relacionado a la formación de cálculos. En cuanto a bacterias gram positivas, tenemos enterococos, que también es muy frecuente, incluso le sigue en orden de frecuencia a E. coli. También podemos encontrar Staphylococcus saprophyticus, que es la causa más común de infecciones urinarias no complicadas en adolescentes y adultos jóvenes, pues también de ambos sexos. Y lo que es estreptococo del grupo B, Staphylococcus aureus, que está relacionado con esas infecciones de los recién nacidos. Tenemos que lo que es Pseudomonas, estreptococo del grupo B y Staphylococcus aureus se han visto relacionadas con esas infecciones que son producidas, por ejemplo, o asociadas a CACUT, a cirugías genitourinarias, cateterismos vesicales o antibióticos recientes. Recordar que las infecciones urinarias no solo se producen por bacterias, también pueden ser producidas por otros grupos de microbios como virus, y también como por ejemplo hongos. Entre los virus podemos encontrar lo que son adenovirus, enterovirus, ecovirus, coxsackievirus, y el adenovirus, que puede estar relacionado con la cistitis hemorrágica. En cuanto a los hongos, pues que más que todo están relacionados con esos pacientes unidos pues con catéter vesicales permanentes, anomalías del tracto urinario, el uso prolongado de antibióticos de amplio espectro e inmunosuprimidos, y dentro de estas pues tenemos Cándida, Cryptococcus neoformans y Aspergillus. Aquí pues encontramos esta tablita en donde se ve el orden de frecuencia, siempre pues E. coli de primero, ¿no? Ya en cuanto a la fisiología, lo que normalmente sucede en nuestro tracto urinario es que este va a estar libre de microorganismos en casi todo su recorrido, excepto pues en la uretra, donde va a estar colonizado pues por su propia microbiota, la cual están los lactobacillus, los streptococcus, ¿sí?, que van a producir ácidos lácticos y con esto nos protegen pues de esas especies patógenas. Sin embargo, cuando hay el uso irracional de estos antibióticos, me genera una disbiosis que me va a generar o me favorece la colonización e infección por patógenos multiresistentes. Bueno, aquí en cuanto a la patogénesis de la infección de vías urinarias, tenemos una contaminación del área periuretral por estos uropatógenos, los cuales van a migrar hacia la vejiga
y van a expresar lo que son los piles y las adhesinas, lo cual dan como resultado esa colonización e invasión de las células uroteliales. Con esto pues va a haber una respuesta inmunológica, que es la infiltración de neutrófilos, que van a empezar pues a eliminar todas esas bacterias extracelulares, pero pues estos patógenos van a tener mecanismos de evasión del sistema inmune. Dentro de estos es pues la invasión de las células huésped o a través de cambios morfológicos que resultan pues en la resistencia a los neutrófilos. Dentro de esto pues está que sufren una multiplicación y formación de biopelículas que los hace pues como más resistentes. Además, característicamente lo que hacen es secretar o producir unas toxinas y proteasas que me generan un daño en las células del huésped, liberando nutrientes esenciales. Dentro de esto está lo que es el hierro, que es esencial pues para lo que es su supervivencia. Posterior a esto, pues si esto continúa, puede haber una ascensión, ¿sí? Un ascenso pues a lo que son los riñones, y la colonización renal pues resulta de la producción de toxinas bacterianas y el daño del tejido del huésped. ¿Qué tenemos? Pues que si esto no se trata, estos microorganismos van a cruzar la barrera epitelial tubular de los riñones y me pueden generar lo que es la bacteremia. Al lado derecho, pues nosotros podemos ver estas gráficas que hacen énfasis a E. coli, debido pues que es el microorganismo más frecuentemente implicado. Y aquí, pues a modo de brevedad, sin embargo ya lo vamos a profundizar, se ve pues cómo se da esta adhesión de esta E. coli con sus pilis a las uroplaquinas de las células uroteliales, se da la invasión de las mismas, expansión clonal de estos microorganismos, formando las comunidades bacterianas intracelulares que pues nos ayudan a evadir al sistema inmune, formar los biofilms, y además ayudan pues a lo que es la formación de estos filamentos que se unen con células vecinas para extender pues la infección. Ya aquí, sí, pues para ampliar otro poquito más acerca de la fisiopatología de E. coli, nosotros tenemos que lo que va a hacer es que va a tener diferentes pilis. Dentro de esto se destacan 4, y el pili tipo 1 lo que se encarga es de unirse a lo que son las uroplaquinas de las células uroteliales, y por medio de la activación de GTPases me genera un cambio conformacional en la actina que me genera esa invasión de la bacteria dentro de la célula, se ingresa, ¿listo? Aquí cuando ingresa pueden pasar dos cosas. Una, pues que los lipopolisacáridos también de la bacteria va a activar los receptores tipo TOL de la célula, generando una expulsión pues de la bacteria por medio de la activación de AMP cíclico. O dos, estas bacterias pues me generan lo que es estas comunidades bacterianas intracelulares, que aparte pues como de evadir el sistema inmune, me van a generar, ya habíamos hablado de estos filamentos que ayudan pues como a diseminar más la infección. Alternativamente a estas comunidades bacterianas intracelulares se establecen reservorios intracelulares quiescentes, que más o menos son unas células de transición que consisten en 4 a 10 bacterias que no se replican, pero pues que pueden ser incluso viables durante meses. Bueno, entonces nosotros tenemos que pues que además, ¿cómo hacen para sobrevivir? Pues estas bacterias van a producir lo que son toxinas. Entre estos pues cabe destacar la alfa-hemolicina, que produce pues la lisis de las células huésped a través de la formación de poros, lo cual facilita pues la liberación de hierro y la adquisición de nutrientes. Además, también favorece la exfoliación, y lo cual pues favorece con lo mismo, promoviendo pues la propagación de estas bacterias a otras células huésped. Además, también tener en cuenta pues que con la orina puede pues como exponer, ¿sí? Y con la exfoliación exponer estas capas más profundas del uroepitelio para pues que salgan a la luz, por decirlo así, estos KIR, estos reservorios intracelulares quiescentes.
Ya en lo que son los riñones tenemos el pepilus, lo cual se une a los globocides y que además hay una parte importante aquí que lo cuales van a interactuar con los receptores tipo TOL4, lo cual va a generar una reducción de la expresión del receptor de inmunoglobulina polimérica, dando como resultado un deterioro del transporte de la inmunoglobulina A través del epitelio y pues con esto modula la respuesta inmune, previniendo pues lo que es la opsonización y el aclaramiento de la UPEC. Aquí se ve pues qué pasa cuando son esas situ asociadas a catéter. Pues esto principalmente se basa es que la introducción del catéter urinario me va a generar inflamación y generación de fibrinógeno, el cual se deposita en el catéter urinario y los microorganismos pues tienen cierta afinidad con este fibrinógeno. Entonces, por ejemplo, en el caso de enterococo, tenemos que utilizar EBP peeling para unirse directamente al fibrinógeno y tiene unas proteasas como es GEL-E y SPRE, las cuales encienden el fibrinógeno y lo utilizan pues como fuente de alimentación. En el caso de las especies de estafilococos utilizan el factor aglutinante beta, el cual ayuda pues a adherirse al catéter recubierto de fibrinógeno y potencian la inflamación de la vejiga, promoviendo pues lo que es la persistencia. En el caso de Proteus, pues tiene varios factores de virulencia, entre esas es que produce pues la ureasa que va a hidrolizar la urea en dióxido de carbono y amonio, incrementando el pH urinario y generando pues estos cristales de calcio y también los precipitados de amonio, fosfato y magnesio. Además, pues que tienen unos pilis, que es el MRP pili, que pues se unen con este fibrinógeno que está en este catéter urinario y que además promueve pues la formación de biofilms. En cuanto a Pseudomonas, pues Pseudomonas también tiene esta habilidad de formar los biofilms en los catéteres y generar pues daño tisular en la vejiga. Dentro de los mecanismos que utiliza para hacerlo, pues está la producción de lectinas, de lactasas y de toxinas. Aquí, pues en esta tabla se comparan los diferentes factores de virulencia de los principales microorganismos relacionados con las infecciones de vías urinarias, en donde pues ya se ha hecho como un resumen, pues sí se ha hecho un enfoque en lo que es E. coli, sin embargo, pues bien importante, como podemos ver la adherencia, ¿sí? Cómo son qué toxinas tienen, cómo evaden el sistema inmune, cómo adquieren el hierro, ¿sí? Que son pues como de lo principal que ellos utilizan para generar la ITU. Sin embargo, pues el cuerpo siempre va a tener unos mecanismos de defensa. Desde dentro de estos tenemos lo que es el flujo de orina, tienen también factores de antiadherencia, el complemento, los anticuerpos, ¿sí? Lo que es la apoptosis, la regeneración rápida del urotelio, vías de expulsión de bacterias, lo que son las especies reactivas de necrógeno y también la afluencia de neutrófilos. Bueno, ya en cuanto a los factores de riesgo relacionados con la ITU, en lo que son los neonatos y lactantes, pues por su misma inmadurez en su sistema inmunitario, pues esto de por sí pues puede facilitar la colonización bacteriana y la adhesión al urotelio. También tenemos que el nivel elevado de andrógenos está relacionado también con lo mismo. Tenemos que en menores de 1 año los niños pues no circuncidados tienen mayor riesgo de presentar infecciones de vías urinarias debido pues que hay un aumento de las concentraciones del uropatógeno alrededor del meato uretral externo y también la ausencia de lactancia materna, que como sabemos este es un factor protector tanto para ITUS como también para infecciones respiratorias como gastrointestinales. En cuanto a los trastornos anatómicos, tener en cuenta lo que son esas enfermedades renales quísticas, nefrolitiasis, el reflujo vesicureteral o también esas obstrucciones o esas patologías que me generan un vaciado inadecuado de la vejiga, como es la vejiga neurogénica y las válvulas uretrales posteriores. No olvidar siempre pues esa disfunción intestinal y de la vejiga, teniendo en cuenta el estreñimiento, lo cual me puede generar pues
que se altere el peristaltismo y con esto me compromete el vaciado de la vejiga, lo cual contribuye para infecciones urinarias recurrentes e incluso en la incidencia de reflujo vesíco-ureteral. Aquí pues para recordar lo que es el reflujo vesíco-ureteral, que es ese paso retrógrado de la orina desde la vejiga hacia el tracto urinario superior. Esta es una anomalía urológica frecuente en los niños, que puede ser primaria o secundaria. Primaria, pues cuando hay un cierre incompetente y no adecuado de la unión uretero-vesical, o secundaria, pues cuando hay una presión de emisión anormalmente alta en la vejiga que provoca un fallo en el cierre pues de esta unión uretero-vesical. Hay diferentes grados, ¿sí? Entonces tenemos el grado 1 en donde hay reflujo al ureter pero no hay dilatación. En el grado 2 hay reflujo que llena el ureter y hasta el sistema colector, pero tampoco hay dilatación. En el grado 3 ya hay dilatación leve de los cálices renales. En el grado 4 ya hay un abombamiento de estos cálices renales y ya se empieza a ver esa tortuosidad en el ureter. Y el grado 5 pues que ya hay una dilatación de todo el sistema colector, hay borramiento papilar, hay reflujo intrarrenal y tortuosidad marcada. Bueno, dentro de otros factores de riesgo que cabe la pena mencionar, pues siempre están los pacientes inmunocomprometidos. No olvidar, aparte de las anomalías del tracto urinario, ver cómo están esos genitales. Entonces, por ejemplo, en los niños es la fimosis, en las niñas si hay sinequia vulvar, ya en pacientes más grandes, en los adolescentes, lo que es la actividad sexual, debido pues que me predispone a esa transferencia de uropatógenos del perineo y el tracto genital hacia el meato uretral. El sexo femenino de por sí porque tiene una uretra femenina más corta, lo que es la obesidad, cuando hay instrumentación de la vía urinaria o cuerpos extraños en la misma, ya sea por catéter o litos, o también hay factores genéticos que me predisponen las infecciones urinarias debido pues que favorecen esta adhesión de estos microorganismos. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a realizar el diagnóstico? Entonces, para realizar el diagnóstico, nosotros siempre pues partimos de una historia clínica adecuada y un examen físico también muy meticuloso, ¿sí? Hay que indagar acerca de los hábitos, como es la disfunción miccional, si hay flujo urinario bajo, si hay estreñimiento, ¿sí? Si hay presencia de incontinencias, si hay un flujo urinario débil, si hay un chorro intermitente, ¿sí? Porque pues este nos puede indicar si hay alteración en megavejiga. También, por ejemplo, hallazgos, ¿sí? Como hipertensión arterial, como falla en el medro, como masa abdominal. Dentro de los antecedentes, pues indicar si hay familiares con reflujo vesicoureteral, con enfermedad renal crónica, sobre todo de esas causas no establecidas, o si el paciente pues ha tenido también itus recurrentes. Y también pues importante, aparte pues de ver si hay anomalías en el tracto urinario, en los genitales, también en la columna vertebral, examinar muy bien lo que es la región sacra, debido a que pueden haber defectos como hoyuelos, acumulación de vellos o almohadilla grasa, debido a que la presencia de estos signos se puede asociar con anomalías morfológicas y o funcionales del tracto urinario. Dentro de las manifestaciones clínicas pues también van a variar con la edad, en donde pues también podemos dividir a los niños en verbales y preverbales, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, en los recién nacidos y lactantes menores, pues los síntomas van a ser aún más inespecíficos. Dentro de estos pues está la fiebre, los vómitos, la letargia, la irritabilidad, la intolerancia a la alimentación, la falla en el medro, ictericia. Ya en lactantes mayores o preescolares todavía sin entrenamiento de esfínteres, también está el dolor abdominal, la sensibilidad suprapúbica, podemos tener letargia, irritabilidad, una orina fétida, hematuria, intolerancia a la alimentación. Ya en niños más grandes, pues podemos encontrar dolores abdominales más claros o dolores lumbares, ya síntomas irritativos urinarios como disuria, polaquiuria, que ellos ya controlen esfínteres y tengan incontinencia urinaria, ¿sí? También. O también pues los cambios físicos en la orina. Tener en cuenta pues que sobre todo pues en los más pequeños la fiebre inexplicable es muy común, ¿sí? Durante los 2 primeros años de vida,
pues está asociada, ¿sí?, en lo que es infección de vías urinarias. Se habla que en general la prevalencia de ITU es mayor en lactantes con temperaturas mayores a 39 grados que en aquellos con temperaturas menores a 39 grados. Sin embargo, pues esto no es patognomónico ni nada pues por el estilo. Y pues como vimos, en los niños menores de 2 años son más inespecíficos, ya después del segundo año, debido a los síntomas y los signos, se vuelven más específicos. Dentro de los signos y síntomas pues de la pielonefritis está la fiebre, los escalofríos, los vómitos, el malestar general, los dolores lumbares, ¿sí? También la sensibilidad en el ángulo costovertebral o bajos, ¿sí?, como dolor suprapúbico, disuria, polaquiuria, urgencia miccional, orina turbia, que esa orina esté maloliente, enuresis diurna, enuresis nocturna, ¿sí?, de aparición reciente y sensibilidad pues suprapúbica. Aquí pues en esta tablita pues que también es de la NICE al lado derecho se pueden ver como esos síntomas que nos pueden guiar más a una infección de vías urinarias y cuáles no. Entonces, por ejemplo, tenemos la disuria que nos indica más una infección de vías urinarias, un aumento en esa frecuencia urinaria, que la orina huela mal o se vea turbia, ¿sí?, lo que es hematuria, el dolor abdominal, ¿cierto? La historia pues de recurrencia de infecciones urinarias y dentro de los síntomas que menos pues como que nos descarta un poquito una infección de vías urinarias, la ausencia de disuria o que por ejemplo tenga una dermatitis del pañal o que hayan pues otra sintomatología que nos indique más que está asociado a otra etiología como síntomas respiratorios, dolor de pecho, anormalidades pues en la examinación del oído o que pues tengamos una causa alternativa para lo que es la fiebre. Después de lo que es la historia clínica, un examen físico adecuado, tener en cuenta cómo vamos a recoger la orina, ¿sí? Entonces tenemos lo que es para pacientes también con control de esfínteres y los que no, ¿sí? Entonces, dentro de los pacientes con sin control de esfínteres, menores de 2 años habitualmente, tenemos varias opciones. Dentro de estos está la punción suprapúbica, que esta pues es buena en cuanto a la tasa de contaminación, que esta se habla que es menos del 1%. Lo malo pues que es invasiva y dolorosa y que pues para tomarla se requiere vejiga llena. Si es posible, lo ideal es que se tome con ecografía, aunque lo realice un personal con entrenamiento, que el paciente pues no tenga antecedentes de laparotomía, ¿sí? Entonces, debido pues que es incómoda y que es invasiva y dolorosa, pues a veces se prefiere o se realiza cuando no se puede o no se logra pasar el catéter vesical. Ya en cuanto al catéter vesical, pues indicado en estos niños menores de 2 años sin control de esfínteres, la tasa de contaminación aproximadamente es un 12%, sin embargo puede ser utilizada pues para el urocultivo. En cuanto a la bolsa recolectora, en realidad no se recomienda de rutina debido a que tiene una tasa de un 85% para falsos positivos. Sin embargo, tiene una utilidad pretest baja, ¿sí? Y requiere pues confirmación por sonda, ¿sí? Entonces se habla que por ejemplo después de 30 minutos se considera contaminada la muestra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si esta llega a salir alterada, toca repetirlo por un método, ya sea por cateterismo vesical o punción suprapúbica, pues para ver si en realidad está alterada y con esa se envía a urocultivo. Por bolsa recolectora no está indicada, si sale alterada, mandar urocultivo. Y la otra pues es la micción al acecho. Esta pues requiere mucho tiempo. En el área suprapúbica pues se coloca una gasa humedecida con agua fría y pues también tiene una alta tasa de contaminación de aproximadamente un 10 a un 26%. Ya en los niños pues que son mayores de 2 años que ya controlan esfínteres, pues
lo que se recomienda es por micción espontáneas, ¿sí? Después de una adecuada higiene y buena técnica, ¿sí? O sea, siempre efectuar pues un aseo genital completo con abundante agua, y la muestra pues al recolectarla se toma pues de la mitad del chorro. En cuanto a los paraclínicos solicitados, tenemos pues que en cuanto al uranálisis, hay varias pues herramientas que nos pueden ayudar o guiar para el diagnóstico. Sin embargo, pues recordemos que el gol estándar es el urocultivo. Tenemos que en cuanto a las características distintivas se encuentra la piuria, ya sea por detección de lo que es la estearasa leucocitaria, recordando pues que es esa enzima secretada por los neutrófilos que están recluidos en el sitio de la infección, o también por microscopía de orina, si es mayor a 5 leucocitos por campo, si está centrifugada, o si no está centrifugada, mayor a 10 leucocitos por campo. Tenemos que en cuanto a lo que es la piuria, pues tener en cuenta que, o sea, la presencia de leucocitos es sugestiva de ITU, pero no es específica, porque puede presentarse en diferentes condiciones, como por ejemplo tuberculosis, como glomerulonefritis, enfermedad de Kawasaki, ¿sí? También inclusive en infecciones fúngicas, víricas, parasitarias, ¿sí? Y apendicitis. Entonces tener en cuenta esto. En cuanto a los nitritos, pues tenemos que este se produce por bacterias que son capaces de reducir el nitrato urinario a nitrito. Sin embargo, para que suceda este proceso se requiere una incubación de la orina de al menos 4 horas. Este es generado por bacterias gram negativas entéricas, pseudomonas y algunas especies de estafilococo. Esto se complica un poquito, por ejemplo, en los pacientes lactantes, debido pues que ellos poco retienen esa orina, sino pues que están orinando en el pañal. Entonces no se da este proceso de 4 horas. Y también pues que, por ejemplo, si la infección urinaria es producida por un microorganismo distinto a estos gram negativos, o que producen esta reducción del nitrito al nitrato, pues tampoco va a ser útil. Sin embargo, tenemos que es muy específica, ¿sí? Pero si una prueba nos sale negativa, no excluye pues la bacteriuria, ¿sí? Ya en cuanto a la bacteriuria, pues que esta puede ser demostrada en la microscopía de orina y confirmada en el cultivo. Y también pues el gram de orina sin centrifugar, que tenemos que la visualización de cualquier número de bacterias es altamente sugestiva de bacteriuria significativa. Aquí pues tenemos esta tablita que nos compara sensibilidad y especificidad de lo que es la estearasa leucocitaria y de los nitritos, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que esta estearasa leucocitaria o esta piuria tiene una sensibilidad pues del 83% y una especificidad del 78%. Sin embargo, pues como ya dijimos, se puede encontrar en niños con cualquier enfermedad febril, y que además puede estar ausente, sobre todo en esas infecciones urinarias con bajo recuento bacteriano o causado por otros microorganismos diferentes a E. coli. En cuanto al nitrito, tiene una baja sensibilidad de aproximadamente inclusive hasta un 23%, y una especificidad pues muy más altas, inclusive hasta del 99%. Obviamente, pues si esto se junta, ¿sí? si estos biomarcadores en orina son positivos, ¿sí? Entre más de ellos sean positivos, pues mayor es la probabilidad de que se presente una infección de vías urinarias. Entonces, si los nitritos son positivos y la estearasa leucocitaria es positiva, pues la ITU es muy probable. Si los nitritos son positivos y la estearasa negativa, es una ITU probable. Si, por ejemplo, los nitritos son positivos y la estearasa leucocitaria es positiva, pero nitritos negativos, la ITU es poco probable. Y si los dos son negativos, pues la verdad es muy improbable. En cuanto al urocultivo, pues recordando que este es el gol estándar para ITU, recordar que
para urocultivos se acepta si son las muestras recolectadas en menores de 2 años por punción suprapúbica o cateterismo vesical y mayores de 2 años con control de esfínteres por micción espontánea. Les recuerdo pues que la bolsa recolectora no está recomendada. Bueno, también en cuanto al urocultivo va a ser positivo dependiendo del método de recolección. Entonces, tener en cuenta que, por ejemplo, cuando se aíslan 2 o más patógenos se consideran contaminación, y dentro de estos microorganismos sugestivos de contaminación está Lactobacillus, Corynebacterium, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus viridans. Y en cuanto a los valores positivos, pues por ejemplo, si es tomado por catéter vesical, si es mayor a 50.000 unidades formadores de colonia de un mismo patógeno. Sin embargo, se ha visto que se puede considerar positivo si es de 10.000 a 50.000 en neonatos, en inmunosuprimidos o malformaciones urinarias. En micción espontánea es mayor a 100.000 unidades formadores de colonia, y punción suprapúbica cualquier recuento, o en el caso de gram positivos, pues si es mayor a 1.000 unidades formadoras de colonia. ¿Cuándo se indica urocultivo de control? Si no hay respuesta al tratamiento dirigido o cuando se requiere realizar una cistoretrografía miccional. En cuanto a las guías NICE nos dice, en cuanto al urocultivo, pues que en menores de 3 meses con sospecha de ITU siempre urocultivo. En los niños de 3 meses a 3 años, si las tearasa y los nitritos son positivos, se dan antibióticos empíricos y se procesa el urocultivo. Sin embargo, si ambos son negativos, no dar antibióticos, pero enviar el urocultivo si la clínica es altamente sugestiva. En mayores de 3 años, pues si los dos son positivos, se da antibiótico y se procesa el urocultivo. Si los nitritos son positivos y la esterasa negativa, se procesa el urocultivo y se da antibiótico. Si la esterasa es positiva y los nitritos son negativos, no dar antibiótico y se puede procesar el urocultivo. Y si ambos pues son negativos, se descarta pues la infección. En cuanto a otras pruebas para solicitar en lo que son los estudios de sangre, pues NICE y Academia Americana de Pediatría no tienen recomendaciones para ello. Guías italianas de ITU pues nos habla que no son necesarios para identificar el sitio de infección, sin embargo que pueden ser indicados en pacientes hospitalizados, lo que es el hemograma, la PCR, la procalcitonina, función renal y sí o sí en menores de 3 meses. En cuanto a guías europeas, pues nos habla que sí, que en la situs febril se pueden tomar hemograma, electrolitos, procalcitonina, o en pacientes pues ya gravemente enfermos, lo que es la toma de hemocultivos. Bueno, ahora sí hablaremos de lo que son las imágenes utilizadas para infección de vías urinarias. Tenemos lo que es la ecografía renal y vesical, pues que su objetivo es evaluar las anomalías del tracto urinario, como la obstrucción, la nefrolitiasis, la masa abdominal o anomalías estructurales del riñón. Tenemos que tener en cuenta que pueden encontrarse hallazgos como dilatación ureteral e hidronefrosis que pueden sugerir un reflujo vesicureteral, pero pues no es la modalidad diagnóstica para el mismo. ¿Cuál es la indicación de la ecografía para ITU? Tenemos que todos los lactantes menores de 2 años con una ITU febril. Cuando creamos que hay una complicación, ¿sí? Para descartarla, ya sea un absceso renal o perinefrítico o una obstrucción uropática o una enfermedad severa que no mejora después de 48 horas, o cuando sean ITUs recurrentes con patógenos no E. coli, ¿sí? O que sean atípicas. En cuanto a la uretrocistografía miccional, pues este es el gol estándar para reflujo vesicureteral. Este pues nos ayuda a hacer una evaluación anatómica del tracto urinario inferior, una valoración de la vejiga y ureta. ¿Cuáles son las indicaciones de la misma en ITU? Pues una infección urinaria febril y que tenga, por ejemplo, una ecografía renal anormal, que tenga un aislamiento de un germen atípico, que tenga una DMCA anormal, ITUs recurrentes o por ejemplo riñón en herradura, riñón único, riñón ectópico, o que se tengan pues los antecedentes familiares de enfermedad renal estructural. En cuanto
A las indicaciones que no son para ITU, pues la estrechez uretral, las valvas de uretra posterior, la vejiga neurogénica, el ureterocele, dilatación del uréter medio y distal y la malformación compleja. ¿Cuáles son los riesgos de la misma? Iatrogenia, ¿sí? Lo que es infección, trauma, incluso pues un trauma emocional, porque es pues un poquito bastante pues invasivo. Y también que requiere profilaxis antibiótica mínimo 3 días antes. En cuanto a la gammagrafía renal, que es la DMCA, que es el ácido dimercaptosuccínico, este pues sí es el gol estándar, es para evaluar lo que son las cicatrices renales y pues que además evalúa la longitud, forma, posición y función renal diferencial. ¿Cuáles son las indicaciones de ITU? Bueno, uno pues también recordar que debe realizarse 4 a 6 meses después del episodio agudo para que se permita desaparecer la reacción inflamatoria aguda, ¿sí? Se recomienda pues cuando son itus por germen atípico, itus recurrentes o cuando ya esa ecografía o esa uretrocistografía nos haya salido anormal. Aquí hay una comparación de las guías, ¿sí? En donde nos habla cuándo realizarse las imágenes. Entonces, en cuanto a NICE, AAP, la ecografía pues en todos los niños después de su ito febril, ¿sí? En menores de 2 años, en el caso de la AAP, y en la NICE en menores de 6 meses. Y pues igual invito a revisar detenidamente esta tabla, debido a que, por ejemplo, aquí, por ejemplo, en las guías europeas, en las italianas, pues la ecografía después de la ITU sí está indicada en todos los niños, ¿no? Entonces, por ejemplo, PRECOP, que también pues es las guías colombianas, nos dice pues que en todos los niños, después de la ecografía después de la primera ITU febril, la cistoretrografía, cuando son itus recurrentes, cuando la ecografía salió normal, cuando sea típica o menores de 6 meses, y la DMCA también reflujo vesicoureteral atípica y recurrente, así que es más o menos el resumen que les he dado. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues ¿cuál va a ser el objetivo del mismo? Controlar la infección, evitar complicaciones y prevenir el daño renal. Tenemos que se debe realizar un tratamiento oportuno, ¿sí? Debido a que, por ejemplo, el retraso del mismo por más de 48 horas aumenta el riesgo de la formación de cicatrices renales en un 50%. Para empezar, pues dado que más del 80% es producido por E. coli, si se va a dar pues terapia antibiótica, debe estar dirigido frente a este germen. Y pues siempre importante guiarse, ¿sí? Por medio de la resistencia local. En cuanto a cuándo vamos a dar tratamiento antibiótico, pues cuando tengamos alta sospecha clínica de ITU y un uroanálisis sugestivo de infección. Y pues tener en cuenta que ITU no es igual a hospitalización, sino que van a haber ciertos factores, debido a que inclusive la mayoría de los niños pueden ser manejados en casa con hidratación, antipiréticos y antibióticos por vía oral. ¿Cuáles van a ser los criterios para hospitalizar? Menores de 3 meses, que se vean sépticos, que sean inmunosuprimidos, que tengan intolerancia a la vía oral, que tengan antecedente de un reflujo vesicoureteral de alto grado, que no se pueda asegurar un seguimiento correcto o que ya haya tenido un manejo ambulatorio oral y que se tenga pues un fracaso del mismo y que persista pues la fiebre tras 48 horas. En cuanto al antibiótico empírico que nos dice la Academia Americana de Pediatría, pues igual siempre revisar los patrones de susceptibilidad local. Nos habla que, por ejemplo, para lo que es cistitis en adolescentes, nitrofurantoína. Lo que es la cefalexina, pues es una buena opción, sobre todo pues cuando no son complicadas, ¿sí? Y otras está la amoxicilina clavulanato, cefalosporinas orales de tercera generación como cefixima, cepodoxima, lo que es trimmetoprim sulfametoxazol. Sin embargo, ojo pues con la resistencia. Y pues que inclusive se habla de una terapia que en niño estable se puede dar una dosis única de extracción intramuscular y posteriormente manejo ambulatorio.
¿Qué nos dicen guías NICE? Pues bueno, en menores de 3 meses se tratan como, ya sabemos que se tratan como sepsis, habitualmente pues ampicilina más aminoglucósido. En los mayores de 3 meses, en lo que son las citus bajas, tenemos trimetoprim, recordando pues cómo está esa resistencia al mismo. Trimetoprim, nitrofurantoína, pues ya sabemos menores a 3 meses. Y pues que tengan una tasa de filtración glomerular mayor a 45. También está la amoxicilina y la cefalexina. Ya lo que es pielonefritis, si se escoge vía oral, puede ser cefalexina o amoxicilina clavulanato, o si no, si se elige vía intravenosa, también tenemos lo que es cefuroxime, ceftriaxona, gentamicina y amicacina. El tratamiento definitivo pues va a ser guiado pues por el resultado del urocultivo. Debido a pues que nosotros nos encontramos en la ciudad de Cali, traigo este estudio, pues este fue publicado pues ya hace ratico en el 2007, sin embargo nos habla de esta resistencia y esta susceptibilidad local, en donde nos habla que los antibióticos orales con mayor sensibilidad eran cefuroxime, cefixima y ácido nalidíxico. Sin embargo este último pues casi ya no lo encontramos disponible. Dentro de los parenterales, lo que es la ceftriaxona y amicacina, y con baja sensibilidad, alta resistencia, lo que es la ampicilina, la amoxicilina, el ampicilina sulbactam, la cefalexina y el trimetoprim sulfametosaxol. Este estudio publicado en Club Noel, también aquí en Cali, en el 2019, pues también nos resume que la resistencia persiste a antibióticos de uso usual como la ampicilina, como en el anterior estudio, también cefalotina y el trimetoprim sulfametosaxol. En cuanto a la duración del tratamiento, también difiere dependiendo de las guías. En Cochrane nos habla un tratamiento de 2 a 4 días para cistitis no complicadas. En IEP de 3 a 5 días para cistitis. Academia Americana de Pediatría tanto para bajas como altas 7 a 14 días. NICE para altas de 7 a 10 días, para bajas 3 días. Y a la NEPE altas 7 a 10 días, bajas 3 a 5 días. Cuando se trata de una bacteriuria asintomática, cuando se va a realizar alguna intervención urológica y en pacientes con receptores de trasplantes renales. Aquí pues tenemos un estudio publicado ahora en 2024 del Pediatrics que nos compara pues ese antibiótico de pues o sea la terapia corta versus la larga. Aquí pues se habla de amoxicilina clavulanato 5 días en comparación a 10 días. Fue un ensayo multicéntrico aleatorizado y controlado de niños de 3 meses a 5 años. Se realizó en 2020 a 2022, población de 142 niños, en donde se concluyó pues que el curso de 5 días de antibiótico no es inferior a 10 días de amoxicilina clavulanato oral. Dentro de las complicaciones que se pueden tener en la itus, tenemos lo que es la bacteremia y la sepsis, sobre todo en lactantes menores, que inclusive hasta un 30% con itu febril, lo que es la cicatrización, que se desarrolla en el 15% de los pacientes después de su primer episodio de itu, lo cual va a aumentar con las recurrencias. El absceso renal, sí, no es muy común. Lo que es la hipertensión arterial, pues ya que puede ser más manifestada en la vida adulta, y lo que es la enfermedad renal crónica, que ya es un declive progresivo de la función renal. En cuanto a la profilaxis, pues no es recomendada de manera sistémica en lactantes y niños luego del primer episodio de itu febril. Se debe considerar en niños menores de 1 año con itu atípica y ecografía de vías urinarias alterada, o por ejemplo que tengan antecedentes de itu febril y reflujo vesicureteral de cualquier grado. Ya en mayores de 1 año, ¿sí? Que tengan el antecedente de itu y un reflujo vesicureteral grado 4 o 5, que tengan una disfunción vesicointestinal y reflujo vesicureteral, o que sea recurrente a pesar de que estas vías urinarias se encuentren estructuralmente normal. En cuanto al tiempo, pues no hay un consenso como tal, sin embargo se habla que puede ser hasta el control de esfínteres o hasta 1 año después del último episodio de pielonefritis, con control cada 3 a 6 meses.
Sin embargo, tener en cuenta que la profilaxis no hay evidencia que disminuya el riesgo de la formación de la cicatriz, sino pues como de estaito recurrente. ¿Qué antibióticos indicados? Lo que es trimethoprim, sulfamethoxazol, nitrofurantoína, amoxicilina y también lo que es la cefalexina. Tener en cuenta que en cuanto a trimethoprim, sulfamethoxazol no se recomiendan menores de un mes, nitrofurantoína no se recomiendan menores de 3 meses. Nosotros pues dentro de lo que más utilizamos es la cefalexina. En cuanto al seguimiento y prevención, tenemos pues que estos pacientes que tengan una pielonefritis confirmada, hitos complicadas, recurrentes, cicatrices renales, que hayan tenido disminución de la filtración pues de la función renal, deben ser pues valorados por nefrología pediátrica para hacer una evaluación y seguimiento. Siempre pues en cuanto a prevención, tener en cuenta el tratamiento de estreñimiento, la limpieza de los genitales en los niños y también la retracción diaria y limpieza del prepucio en los niños, evitar esas conductas de retención de orina y aumentar la ingesta de líquidos. No existe evidencia para recomendar otras medidas como el cambio frecuente de pañales ni el uso de probióticos, todavía no hay suficiente evidencia. Y en cuanto al uso pues de los arándanos que contienen proantocianidinas, que se hablaba pues que inhiben la adherencia de E. coli, pues en realidad siempre se hacen actualizaciones en Cochrane. Esta pues fue del 2023 en donde se incluyeron 50 estudios con 8.857 participantes. Sin embargo, se habla que probablemente los arándanos sí pueden reducir el riesgo de infecciones urinarias sintomáticas repetitivas, sobre todo en mujeres con infecciones urinarias recurrentes, ¿sí? Sin embargo, no hay como datos suficientes todavía para sacar conclusiones sobre la eficacia del arándano en comparación pues con otras intervenciones activas, pero sí sería un poquito más efectivo que los probióticos, pero aún así la certeza de la evidencia es baja, así que todavía no está ampliamente recomendado. Ya para terminar, en cuanto a conclusiones, nosotros tenemos que la infección urinaria es una de las infecciones bacterianas más frecuentes en la infancia. E. coli es el principal agente causal que cuenta con múltiples factores de virulencia. Hay que identificar y tratar de manera oportuna para evitar complicaciones y secuelas y se debe elegir el tratamiento basado en la información sobre resistencia local. Muchas gracias.